Muy buenos días, queridos alumnos. Es un gusto nuevamente estar con ustedes a través de estos medios y compartir pues lo que es el repaso ya de las últimas 5 sesiones de nuestro manual Oración, Vida Cristiana. Y pues vamos a hacer nuestra oración de inicio para poder de esta manera elevarle a Dios nuestra acción de gracias, sobre todo por este nuevo día que nos concede. Vamos a invocar a la Trinidad diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Papá Dios, por este nuevo día y esta nueva semana que nos regalas. La ponemos en tu presencia y seguimos poniendo a tantas personas que están sufriendo el desgarre de tantas defunciones en sus familias, la situación crítica de la enfermedad. Bendice y fortalece a tantos hermanos que también se están exponiendo a consecuencia del trabajo, por todos y cada uno de nuestros gobernantes, para que ellos actúen de manera correcta y no pasiva, que sean realmente actores en este momento, que ellos sepan con la luz de tu Espíritu Santo dirigir a un pueblo que sufre, pero con la ayuda necesaria y los requerimientos también que sean de provecho. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, la semana pasada estábamos viendo los diferentes tipos de oración y veíamos, bueno, ahora vamos a ver qué es la objeción de la oración en la lección número 11. Bueno, podemos tener muchas objeciones, ¿verdad? Pero tenemos que tener presente que tenemos que romper con todos esas ideas erróneas que tenemos. Por ejemplo, el no tengo tiempo, ¿sí? El tengo muchas cosas que hacer, el voy a perder el tiempo si me voy al Santísimo, o si me dedico a rezar la liturgia de las horas como es laudes, o si me pongo a rezar el Santo Rosario. Entonces, todas estas excusas, objeciones, pues nos pueden llevar también a perdernos de la gracia que Dios nos quiere derramar por poner justamente este impedimento a Dios a través de la oración. Entonces, esos conceptos erróneos, ¿verdad?, que tenemos acerca de la oración, a veces lo vemos como una simple operación psicológica. Ya lo decía en el tema, también cuando les grababa el video de esta sesión, veíamos que hay prácticas que no son católicas, que no nos llevan justamente a ese encuentro con Dios, sino que queremos quedar en blanco en nuestra mente y tratarlo como de manera psicológica, y no es así. No es lo humano, sino lo divino. Claro, uniendo mi humanidad con la divinidad de Dios, con el Espíritu de Dios, para tener ese encuentro, no el vaciamiento de la mente. En el combate de la oración tenemos que hacer frente en nosotros mismos y en torno a nosotros a conceptos erróneos sobre la oración. Aquí es la primera pregunta: ¿cómo podemos hacer ese combate de la oración que nosotros tenemos? ¿Sí? ¿De qué manera? Una tentación que aparece por encima de las demás y que es mucho más insidiosa, la de querer concebir el mundo sin Dios. Ese ateísmo práctico, ¿verdad?, en donde decimos que creemos en Dios, muchísimos decimos que creemos en Dios, pero en la práctica hacemos todo lo contrario. Cuando decimos que amamos a Dios, y esto Jesús nos lo dice, ¿cómo vas a encontrarte con el hermano? Pues cuando amas a Dios. Si cumples este mandamiento, nos dice Jesús, pues ya has cumplido a los demás. Entonces, si amas a Dios y amas al prójimo, pues ya está todo resuelto. Ya no vas a mentir, ya no vas a
criticar, ya no vas a, etcétera. Cada uno sabe aquí. Entonces, tenemos que concebir el mundo con Dios, no sin Dios. Salimos de nuestra casa, regresamos a nuestra casa, hacemos lo que hacemos en nuestra casa, antes de comer y en todo momento, pidiéndole a Dios y dejándonos en Dios nuestras acciones, pero con la práctica. Ejemplo de esto podría ser también cuando nosotros decimos amar a Dios y a nuestros hijos los tratamos súper mal, hay un divorcio, no hay práctica, entonces estamos viviendo un ateísmo práctico. Y ese, como muchos, el criticar a mi hermano, el burlarme de mi hermano, el agredir a mi hermano, todo eso pues me lleva a decir no creo en Dios, porque si creo y amo a Dios, pues entonces amaré al prójimo y en él también veré a Dios, que me invita y que me lleva a ese encuentro con él a través de la oración, agradeciendo también la vida de mi prójimo. El tiempo consagrado a la oración es, ¿verdad? Se nos presenta a menudo como tiempo perdido, lo que decía al inicio, a la mayoría de nosotros no nos gusta perder el tiempo, entre comillas, pero si lo perdemos cuando nos dedicamos, por ejemplo, ahí con la vecina y no a rezar, sino a criticar, o en el chat, en el celular, también a ver chistes, a ver no sé, también las noticias, a asustar a los demás con todo cómo está la situación, a aumentarle a las noticias y entonces resulta que ahí también nos echamos una gran parte del tiempo y a Dios no le dedicamos nada, que es el que va a enriquecer nuestra vida y nuestra vida familiar y nuestro entorno. El día en que recibimos la gracia de comprender que la oración es a la vez un derecho y un deber, nos dedicaríamos a ella. Orar es un misterio que desborda nuestra conciencia y nuestro inconsciente. Cuando nosotros actuamos constantemente, estamos perseverando en la oración, nuestro inconsciente también, inclusive hasta en el mismo sueño, nos llevará a tener sueños de encuentro con Dios. Ahí también nuestro inconsciente también nos llevará a eso y ya pues a veces decimos, ay, mi inconsciente me traicionó, ¿verdad? Cuando hacemos algo ya por inercia o que no era dentro del plan, pero que pues Dios nos va llevando, nos va encaminando de manera consciente y también de manera inconsciente. Tenemos tendencia a pensar que una jornada bien lograda es aquella en que hemos abatido muchas necesidades, es decir, nos enfrentamos al mundo y somos todos unos expertos en la materia, haciendo de todo, limpiando la casa, haciéndola, poniéndola bien, yendo de compras, yéndose a arreglar el cabello, a lo mejor yéndose a jugar, yendo a dejar a los hijos a donde sea, a la escuela, haciendo tareas, o sea, todo un mundo de cosas menos lo esencial que es Dios, y dedicarle el tiempo a Él, evitando esas objeciones que continuamente estamos teniendo. Bueno, la sección 12 nos habla de las dificultades de la oración. Unas son las objeciones y otras son las dificultades, ¿sí? La dificultad habitual, o sea, las objeciones son como los pretextos que siempre ponemos y las dificultades son como los tropiezos que vamos teniendo para orar. Y la habitual es la distracción. Papaloteamos todo el día, papaloteamos los 15 minutos que vamos a dedicarle al Señor y nos distraímos completamente, de tal manera que entramos y salimos como llegamos, porque pues nos perdimos en la distracción del que llegó, del que se fue, del que salió, del que no llegó, del que no sé qué, y del que la tarea y del que, etc. Para los que quieren orar sinceramente, la sequedad. Y hablamos de este punto. También las distracciones son el dinero, la comida, la vanidad, etc. Todas esas cositas que nos van también sacando de ese encuentro con Dios.
El corazón está seco, sin gusto por los pensamientos, recuerdos y sentimientos incluso espirituales. Hay privación de los consuelos sensibles y espirituales que suelen hacer fácil y agradable la oración y el ejercicio de la virtud. Ya no hay gusto, sino enfado y cansancio. La oración se nos hace larga y tediosa, y esto es pues justamente una de las dificultades que podemos enfrentar y que también los santos, por supuesto, han experimentado. Aquí vemos a Jeremías que dice: ama a Dios con un amor apasionado y celoso, y siente su silencio ante la violencia y el dolor de los hombres como una herida abierta, como un desafío paradójico a su fe enamorada y total. Hay veces que también cuando estamos enamorados, pues sentimos a lo mejor por el cansancio, por lo que sea, vamos sintiendo también como que, ay, hoy no tengo ganas de nada, ¿no? Te llega ese momento. Bueno, pero con Dios, ¿verdad? No es que Él no esté, sino que son momentos, son dificultades que se nos presentan, y no por eso podemos alejarnos de Él, y no por eso debemos de dejar la oración, y no por eso debemos de decir ya no sigo, hasta aquí paro. La tentación más fuerte es la falta de fe, ¿verdad? Claro, recordamos que ya habíamos dicho que la fe es una de las virtudes teologales, que obviamente la necesitamos para tener ese encuentro con Dios. Y esta pues se expresa menos en una incredulidad declarada, en unas preferencias de hecho. En cualquier caso, la falta de fe revela que no se alcanzó todavía la disposición propia de un corazón humilde. Es decir, no alcancé lo que yo quería, no obtuve aquello que necesitaba, entonces pues como que pierdo de pronto ese sentido de Dios, esa fe en Él. Y me puedo alejar de la oración justamente por esta dificultad. Otra es la tentación a la que abre la puerta la presunción, la sedia. Es una forma de esperanza o de desabrimiento debidos a la pereza, al relajamiento de la ascesis, al descuido de la vigilancia, a la negligencia del corazón. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Cuando nosotros abrimos pasos, puerta, demonio, ¿verdad? En el pecado, en cualquiera que sea, y pues tampoco buscamos los medios que nos lleven también a ese encuentro con Dios, la penitencia, la mortificación, el sacrificio, el estar vigilante siempre, ¿verdad? Pues eso también es una dificultad para el encuentro con Dios a través de la oración. Porque cuando con el enamorado o con el amigo no se tiene esa confianza, esa apertura, esa continuidad en el encuentro, pues también cabe la tentación, la dificultad, ¿verdad? De no comprendernos, de no sentir su presencia ahí, o de alejarme de Él. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor los malos entendidos, las dificultades, los problemas y demás, pues me van alejando del ser amado. Lo que nos pasaría en este caso pues con Dios también, no vamos teniendo el encuentro con Él porque nos vamos alejando de otras prácticas que nos invitan a ese encuentro. Quien es humilde no se extraña de su miseria. Eso tenemos que aprendérnoslo muy bien, y puede ser hasta pregunta. Quien es humilde no se extraña de su miseria, reconoce. Vamos al tema número 13, que es la oración del Señor, el Padre Nuestro. Bueno, esta es la oración, ya lo veíamos, es el camino al amor, ¿no? ¿Por qué? Porque pues nos la deja Jesús, es la oración perfecta porque la dejó Jesús, que sabía
conocía, conoce, sabe nuestras necesidades, nuestros apegos, nuestras carencias, nuestras necesidades más concretas, y entonces nos dice, después de que les dice a los discípulos, enséñanos a orar, y Él les enseña esta bella oración del Padre Nuestro, y es: Padre, somos hijos de un mismo Padre, es decir, por eso mismo pues tenemos que tener esa común unión que decíamos la vez pasada también entre nosotros, hermanos, ¿verdad? Y no hacernos tampoco así como la vida tan pesada. Es también sentir como ese gran consuelo de Dios, que podemos decirle Padre. Ya no está esa lejanía de cuando Adán comete el pecado y se pone esa barrera, sino que ya hay un acercamiento. Jesús nos abre la puerta y nos hace decirle a su Padre que también es nuestro Padre. En esta sola palabra pues se contiene toda la historia de la redención. Podemos decir Padre porque el Hijo es nuestro hermano y nos ha revelado al Padre, ¿sí? A ese Padre que en el Antiguo Testamento nadie le podía ni siquiera pronunciar su nombre. Ahora, con esta oración que Jesús nos enseña, podemos decirle Padre, y ese es un gran consuelo, ¿verdad?, que nos tiene que motivar a encontrarnos con Él a través de la oración. Cristo es de modo, ¿verdad?, único, imagen de Dios. Es nuestro Padre. Solo Jesús podría decir con pleno derecho Padre mío, porque realmente solo Él es el Hijo unigénito de Dios, de la misma sustancia del Padre. En cambio, todos nosotros tenemos que decir Padre nuestro. Todos somos hermanos, ¿no? Pues nos exige también abandonar lo meramente propio, lo que se separa. No existe aceptar al otro, a los otros, abrirles nuestros oídos y nuestro corazón. Con la palabra nosotros decimos sí a la iglesia viva. Esta es otra de las preguntas, ¿verdad? Con la palabra nosotros decimos que sí a la iglesia viva en la que el Señor quiso reunir a su nueva familia. Nosotros somos su nueva familia, todos los bautizados, y bueno, le decimos sí, y pues desde el bautismo recibimos, ¿verdad?, esa gracia de ser hijos en adopción. Que estás en el cielo. La paternidad de Dios es más real que la paternidad humana, porque en última instancia nuestro ser viene de Él. Él nos ha pensado y querido desde la eternidad, porque Él, ¿verdad?, quien nos da la auténtica, la eterna casa del Padre. Entonces, este es una gran bendición, Dios, ¿verdad?, que estás en el cielo. Estamos también pensados por Él para la eternidad. Estaremos con Él para siempre si nosotros aceptamos esa salvación. Dicho sea de paso, ¿verdad?, porque sí es cierto que ya se nos dio la salvación, ya tenemos el regalo, pero depende de nosotros recibir, abrir ese regalo y vivirlo y ponernos esa salvación viviendo de cara a lo que Dios nos pide. Pasamos ya al tema número 14, la sesión 14, las 3 primeras peticiones de la oración del Señor. ¿Sí? Ya pasamos a lo que son las peticiones. Primero reconocemos a un Dios, ¿verdad?, a nuestro Padre, al Padre que es nuestro y que está en el cielo. Y ahora a las peticiones que Jesús pues nos enseña a través de esta oración, y es: santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y la primera petición va justamente encaminada, como decía la vez pasada, al segundo mandamiento. ¿Cuál es ese segundo mandamiento? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Y cómo lo relacionamos con esta segunda petición?
venga a nosotros tu reino. El reino de Dios no es violencia, como tampoco como lo creían también los judíos, ¿verdad? Que esperaban a un Mesías violento, guerrillero y con un ejército tremendo. Nosotros esperamos un reino, y el reino que esperamos es un reino de paz, amor, felicidad, todo lo que el Señor nos promete. Bueno, así como Él nos quiere ir llevando precisamente en este modo de orar y de establecer las prioridades de nuestro obrar. Lo primero y esencial es un corazón dócil para que sea Dios quien reine en nosotros. El reino de Dios llega a través del corazón que escucha. Quien no está dispuesto a la oración, quien no busca de Dios, no está dispuesto, y entonces es difícil. A veces alumnos que preguntan, bueno, ¿y de qué me sirve a mí toda una vida portarme bien, cumplir los mandamientos, cuando hay muchos que matan, roban, asesinan, etcétera, y ya al final se arrepienten y entonces ya se salvan también? Pues, ¿qué ganamos? Ganamos el vivir feliz en esta vida. ¿Qué ganamos? Ganamos saber que Dios es nuestro Padre desde temprana edad. ¿Qué ganamos? Ganamos preparar bien nuestro ser en el obrar y llegar pues al Padre, donde Él nos espera maravillado, feliz, y pues posiblemente estaremos menos tiempo en el purgatorio. Entonces es más lo que ganamos que lo que podíamos perder, es dedicándonos al encuentro con Dios en esta vida en la que sufriremos menos cuando nos encontremos, cuando no sabemos encontrarlo, cuando nos encontremos con Él a través de la oración, porque es la que nos va a dar como el sentido de nuestra vida, es la que nos va a llevar a ese encuentro con Él, aún dentro de las vicisitudes propias del ser humano. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, lo veíamos también en la clase anterior. Es muy difícil el que se haga su voluntad. Normalmente queremos poner mi voluntad, o sea, aquí te tengo mi voluntad, a ver, tú solamente manda el rayo de luz y que se pueda cumplir mi voluntad. Y yo, no, ya, mágicamente Dios dijo, sí, esa es tu voluntad, órale. No, es muy difícil, ¿verdad?, aceptar la voluntad de Dios, y más cuando decimos, es que, ¿por qué no me puedo ir para allá? ¿Por qué no puedo hacer eso? ¿Por qué no puedo vivir aquí? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué? Porque ahí donde tú estás es donde vas a ser feliz y vas a descubrir el plan de Dios en tu vida, aunque tú creas que no es lo correcto. Y digo, por nosotros desafortunadamente ya nuestra inteligencia dañada por el pecado y las consecuencias de no nos permite ver a Dios y experimentar su voluntad, ¿no? Él dice que en las palabras de esta petición aparecen inmediatamente claras dos cosas. Existe una voluntad de Dios con nosotros, para nosotros, y verdad que debemos convertirse en el criterio de nuestro creer y de nuestro ser. Tenemos que dos criterios, la voluntad de Dios y la voluntad mía. ¿Cuál es la que se cumple? Pues la voluntad de Dios, porque Él es el que conoce, sabe qué es lo que necesita nuestro ser, nuestro espíritu. A lo mejor en este momento lo que Gabriela necesita, el cuerpo necesita, es irse a dormir, pero dentro de los planes de Dios está que tiene que estar dando la clase, ¿no? Entonces son cosas que tenemos que ir viendo cuando es voluntad de Dios y voluntad del cuerpo, que también nada más pide, y si le vamos llenando al cuerpo de todo lo que pide, diría Toño en su clase, aguas, aguas. ¿Por qué? Porque entonces nos estamos yendo a lo que es el cuerpo, el darle gusto al asno, diría San Francisco de Asís, y nos vamos olvidando del espíritu, que es lo que Jesús nos decía. Y no, como le dice a sus discípulos, no han podido velar conmigo una hora. Entonces todos los días podemos decir, hoy al finalizar el día no he podido dedicarle 15 minutos a Jesús. Y esto me lo digo yo mismo. Bueno, en la sesión 15 vemos las 4 últimas peticiones de la oración del Señor.
¿Cuáles son esas últimas 4 peticiones? Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, danos hoy nuestro pan de cada día. Jesús sabe que somos de carne, que somos necesitados, que somos de materia, que necesitamos pues comer, y es una necesidad, la necesidad más corporal que tenemos. Bueno, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Recordemos que tenemos que perdonar para ser perdonados. Para poder experimentar el perdón de Dios, tenemos que experimentar el don del perdón que nosotros le damos al hermano, al esposo, al hijo, a la hija, a la vecina, al vecino, a todos. Todos de una manera u otra nos hacemos daño, así que todos nos tenemos que perdonar. ¿Y qué pasa si el que me ofendió fue él y no yo? Bueno, también tienes que perdonarlo. También tienes que perdonar, ¿verdad? Tienes que pedir perdón. Tienes que pedir el auxilio de Dios y la ayuda de Él para tener esa humildad que necesitamos para reconocernos que también nos equivocamos y que tenemos que pedir perdón. No nos dejes caer en la tentación, ¿sí? Le estamos pidiendo continuamente pues eso, que no nos deje caer en la tentación, ¿verdad? Muchas veces la tentación no es pecado. La tentación es esa invitación rica y sabrosa que el demonio nos hace para cometer el pecado, pero pues ya depende de nosotros si decimos sí o no. La formulación de esta petición, ¿verdad?, es un escándalo para muchos. Ciertamente Dios no nos tienta, y eso nos tiene que quedar claro. Dice Santiago, y esta es una pregunta, ¿qué nos dice Santiago? Cuando alguien se ve tentado, no diga que Dios lo tienta. Dios no conoce la tentación al mal y Él no tienta a nadie. Entonces sería un Dios malo y un Dios tentador, y Dios no es un Dios malo. Dios es un Dios infinitamente bueno y misericordioso, que nos perdona cada momento, en cada instante, y que está ahí, ¿verdad?, como un papá, como lo veíamos en la primera frase del Padre Nuestro, la primera oración. Líbranos del mal. En todo momento pues le pedimos al Señor que nos libre del maligno, no dar al maligno más fuerza de lo que soportamos, ¿no?, de lo que es soportable. Esa también va a ser otra pregunta. Es la última petición. Nos presentamos al Padre con la esperanza fundamental de nuestra fe. Sálvanos, redímenos, líbranos. Es el fin, al fin y al cabo, la petición de la redención. Cuando nosotros pedimos esto, pedimos nuestra salvación, que nos libre para poder llegar gozosos, ¿verdad?, al encuentro definitivo del Padre, del paso de esta vida a la otra, la cual le llamamos muerte, y que muchos le tenemos miedo. Pero a lo mejor ese miedo es porque ni hago su voluntad, ni lo reconozco como Padre, ni me alejo de las tentaciones, o más bien caigo en las tentaciones del seductor, no veo a los demás como hermanos, etc. Entonces, que Dios nos ayude a vivir y a fortalecernos en la fe, a amarle intensamente, de tal manera que siempre andemos así como embobados en Él, y hagamos oración y le pidamos continuamente que Él nos lleve de su mano, igual que su Madre Santísima, que ojalá este curso que hemos recibido, esta clase, nos sirva para vivenciar. El concepto es bueno, pero lo indispensable es la práctica. De nada me sirve llenar mi mente, llenarme de conceptos, llenarme de entendimiento, llenarme de ciencia, cuando en mi vida práctica no lo llevo, ¿no? Cuando en mi vida práctica vivo de todo menos de lo que realmente a Dios le agrada. Y bueno, este es el encuentro con Él, es la oración, es el continuo pedirle que nos ayude a dimensionar su amor en mi amor, vivir en su amor
para poder dar de su amor a aquellas personas que decimos amar, ¿no? Que nos lleve a ese encuentro profundo, y que ojalá seamos unos maestros de la oración y que induzcamos a muchos más a ese encuentro con Dios, porque para nosotros será la fascinación de estar con Él a sus pies, como lo hizo María. Nos vemos en un rato más. Les recuerdo la evaluación, el examencito, para que pues también terminemos con esta evaluación. Muchísimas gracias por todo, gracias por su paciencia, por su amor y por su cariño a Dios y bueno, a una servidora. Que Dios les siga bendiciendo, y para el próximo semestre pues también les esperamos en Escuela de la Fe con más enseñanzas desde el amor del Padre.